Bien, comenzaríamos ahora con lo que es el siglo XX chileno. Ya hemos hecho un avance en el tiempo desde lo que era la conquista de América, los antecedentes de la conquista, pasamos por el mundo colonial, el siglo XIX y llegamos al siglo XX, a nuestra realidad. ¿Ok? En este caso, vamos también, al igual que las clases anteriores, vamos a hacer un resumen, vamos en el fondo a apretar bien los contenidos para abordarlos, entendiendo también que es un repaso, no es desarrollar toda la materia de un viaje. ¿Ok? Ahí está el correo nuevo, chiquillos, el correo actualizado, por si acaso, que es sebastián.alvarado@cdpt2.cl. También lo pueden ocupar como medio de comunicación. Y el correo PIE creo que es pie@cdpt2.cl, que les faltaría el 2 al final, ¿ya? Que es el correo actual que tienen los muchachos del PIE. Okay. Lo que hablamos brevemente en las clases anteriores. En el siglo XIX hablamos del proceso de independencia, chiquillos, las etapas de la independencia de Chile, Patria Vieja, Reconquista, Patria Nueva. Luego hablamos de los ensayos constitucionales, moralista federal liberal. También hablamos de forma muy breve y resumida sobre los principales aspectos de los gobiernos conservadores y liberales en Chile. ¿Ya? Recuerden que ahí se tienen esos nombres por los partidos políticos principales que marcaron esta época, como el Partido Conservador y el Partido Liberal. ¿Ya? También hablamos de los ensayos de la Guerra del Pacífico, más que nada las causas y las consecuencias de este proceso, cómo evolucionó el mapa de Chile en el tiempo, y también sobre la Guerra Civil de 1891 que marcó el final de los gobiernos liberales. ¿Ya? Y comenzaría desde esa época esta clase partiendo con el parlamentarismo. ¿Ya? El parlamentarismo, chicos. Déjenme mover esto un poquito para que no moleste. Es una época, chiquillos, de la historia de Chile que va de 1891 a 1925. Donde el Congreso logra imponer su voluntad sobre el Poder Ejecutivo. Recuerden, chiquillos, que el Congreso es lo mismo que decir Poder Legislativo o Parlamento, ¿ya? En este caso, el Parlamento impone su voluntad sobre el Ejecutivo y lo mantiene controlado. En el fondo, logra que el Ejecutivo ceda frente a la voluntad del Congreso, y en el Congreso estaba la élite chilena, lo que se llama la oligarquía, que es un grupo pequeñito de personas que concentraba el poder, ¿ya? Y las tomas de decisiones. ¿De qué forma, chiquillos, logra el Congreso imponer su voluntad frente a la autoridad del presidente? Para eso existen distintos mecanismos, estrategias de control que utiliza el Parlamento, ¿ya? Aquí yo nombro algunos ejemplos. Lo manipulaban a través de las leyes periódicas, chiquillos. ¿Qué es una ley periódica? Una ley periódica es una ley que tiene que aprobarse constantemente cada cierto tiempo, ¿ya? Por ejemplo, cuando el presidente de la República hace poco pidió extender el estado de excepción constitucional, que es el estado de catástrofe o de emergencia sanitaria, ¿ya? Con el cual se impone el toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana, que le permite, por ejemplo, poner a las Fuerzas Armadas en la calle a fiscalizar. Todo eso se aprueba mediante leyes periódicas, que tienen una periodicidad, tienen una duración en el tiempo. ¿Ya? Que en este caso son cada 90 días, más o menos, o 120 días, por ahí no recuerdo la fecha exacta. Otro ejemplo de ley periódica es la ley de presupuesto. Todos los años el presidente de la República propone un presupuesto para la nación, para el Estado, para los ministerios, las subsecretarías, las delegaciones públicas. Ese presupuesto va al Congreso y el Congreso lo aprueba o lo rechaza. ¿Ya? Evidentemente, si el Congreso te rechaza el presupuesto, te deja con menos recursos o te puede dejar sin recursos prácticamente. Por eso ocupaban este método como una estrategia de control. Ok, yo te apruebo el presupuesto, pero a cambio tú me vas a ceder en algunos favores políticos. ¿Se entiende, cierto? ¿Se entiende la lógica? Es una especie de manipulación. ¿Ya? Otra estrategia de control era la rotativa ministerial. Rotar significa ir moviendo, ¿cierto? En este caso, era ir moviendo constantemente los ministros. En el fondo, el Congreso
te obligaba a ir constantemente moviendo a los ministros. ¿De qué forma? Recurría a herramientas constitucionales como la interpelación o la acusación constitucional, estrategias que existen hasta el día de hoy. ¿Cuándo yo recurro a estos mecanismos? Cuando la autoridad competente no está cumpliendo su función. O bien, tengo que preguntarle algunas cosas porque quiero que me aclare alguna información. ¿Ya? En la actualidad todavía se utiliza que se cita al ministro de X ministerio a declarar o bien a contar cómo va el proceso, por ejemplo, de vacunación al ministro de Salud. Ministro, ¿cómo va? ¿Por qué han existido estos problemas? ¿Por qué en algunos lugares no han llegado las vacunas? ¿Por qué en algunos lugares solamente están vacunando con una sola vacuna, siendo que hay gente que la primera dosis la recibió con otra? Eso es una situación para que tú informes. Si el Congreso no queda conforme con esa respuesta, o de hecho se dan cuenta en forma clara y fehaciente de que el ministro o la autoridad no está cumpliendo con su función, lo acusan constitucionalmente porque no está cumpliendo con su labor, está haciendo otras funciones que no le corresponden, y eso puede significar la destitución del ministro. Estas acciones fueron muy utilizadas por el Congreso en esta época para ir sacando a gente que le molestaba en el camino. ¿Ya? Si un ministro, por ejemplo, se oponía a la voluntad del Congreso para promover, aprobar, que se llevara a discusión determinada legislación en el beneficio de la élite, por ejemplo, no sé, imaginemos. Si un ministro del trabajo de la época promovía que se disminuyeran las jornadas de trabajo, que hubiera más seguridad social para los trabajadores, que se entregara el descanso dominical, cosas que no existían, chiquillas, hasta el 1920, 1930, y afectaba los intereses del Congreso, los congresos hacían todo lo posible para sacar a ese ministro. Y en el fondo, ese proyecto, esa idea, muriera ahí en el momento. ¿Ya? Y una tercera estrategia que usaban, dentro de muchas más, era la imposibilidad de clausurar el debate. ¿Ya? El debate, chiquillos, se refiere a la discusión parlamentaria. Estamos conversando sobre una ley para disminuir la jornada laboral a 8 horas. ¿Ya? Estamos en el Congreso, estamos conversando y llegamos a un punto en el cual el debate se extiende artificialmente, o sea, se estira artificialmente con la intención de nunca votar la ley. Porque antiguamente no existía la posibilidad de exigir que el debate se terminara y pasara a votar. ¿Ya? Cosa que hoy en día sí existe. ¿Ya? Entonces teníamos esas estrategias que ocupaba el Congreso para manipular al Ejecutivo y exigirle o obligarlo a que fallara a favor de ellos y propusiera puras leyes y políticas a favor de ellos. ¿Okay? Al final el Ejecutivo quedaba tan disminuido, tan afectado, que para poder gobernar un poquito el país, el presidente terminaba armando gabinetes de ministros a la medida del Congreso. O sea, en el fondo el Congreso te decía si elegías o no elegías al ministro. Si no, se te decía, está bien, déjalo, me gusta, un buen cabro. Quedaba. No, este cabro es muy molestoso. Tenías que sacarlo, si no te hacían imposible el dirigir a un país, el gobierno. ¿Ya? Durante la época del parlamentarismo en Chile, que va de 1891 a 1925, chiquillos, también Chile vive su centenario. ¿Centenario de qué? Centenario de la primera Junta Nacional de Gobierno en 1910 y un centenario de su independencia en 1918. ¿Ya? ¿Qué ocurre en el centenario, chiquillos? Cuando Chile llega a su centenario, la clase intelectual de este país, ¿ya?, comienza a hacer una mirada hacia atrás en el tiempo y a decir, ¿qué hemos logrado como país? ¿Hemos avanzado? ¿Nos hemos convertido en un país desarrollado? ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Seguimos siendo igual que cuando éramos una colonia de España? Muchas preguntas surgen. ¿Ya? Y cuando hablamos, chiquillos, de intelectuales, no piensen en la clase económicamente poderosa, sino que tipos que tuvieron acceso a la educación, al conocimiento, ¿ya? Que algunos eran más conservadores, otros eran más liberales, sí. Pero muchas veces no tienen por qué ver solamente con la élite,
muchos de ellos también fueron de clase media, una clase media que estaba recién surgiendo en Chile, que era una clase media profesional de empleados públicos, ¿ya? Es decir, de funcionarios de gobierno, gente que se había hecho en una profesión y había permanecido ahí por décadas, como secretario, ejecutivo bancario, fiscalizador, vaya a saber uno. Ya existían universidades, habían casos de gente que había logrado moverse en la estructura social y quizá pasar de un sector más bien humilde a llegar a un sector más acomodado, ya los menos, pero existían. ¿Y de qué se dan cuenta esta élite chilena al momento de hacer un análisis del país en 100 años? Que la clase dominante, la élite, en el fondo la oligarquía, este grupo poderoso que dirigía el país desde un punto de vista político y económico, vivía desconectado de la realidad. Si les suena el Chile actual, no es coincidencia. Porque es el problema que tienen las élites en este país, que viven desconectados del Chile real. Un ejemplo claro en la actualidad, chiquillos, ocurrió hace un tiempo. A muchos políticos muy famosos de este país, de distinto color político, les preguntaron, por ejemplo, cuánto costaba un kilo de pan. ¿Alguno de ustedes en el chat o en el audio me puede decir cuánto cuesta un kilo de pan? Si vas a la panadería de tu barrio o al negocio de tu barrio. 1.600. Más o menos, 1.600, claro, dependiendo de tu panadería. De hecho, en el negocio en el que nosotros comprábamos pan hasta cuando falleció el locatario, más o menos eran 1.600. Y de hecho, probablemente ustedes vieron cómo fue subiendo el precio del pan, pues, chiquillos. El pan podía, hace unos cuantos años atrás costaba 1.000 pesos el kilo. No, lo tenemos que subir a 1.100, a 1.200, y llegamos a los 1.600. Un político no tiene idea de eso. ¿Por qué? Porque vive desconectado de la realidad. Ustedes, la clase política probablemente no va al súper. Mandan a la empleada doméstica, lo que uno coloquialmente llama la nana, es la que vaya a hacer las compras. También hay políticos que decían que tenían un sueldo regulé, y un sueldo regulé que para ellos era de 6, 7 millones de pesos. Hay políticos que decían que con 9, 10 millones de pesos no les alcanzaba porque con suerte alcanzaban a pagarle a la nana. ¿Ya? O sea, cuando hablamos de desconexión, chiquillos, no es algo nuevo, es algo que viene desde mucho tiempo antes. Nuestros gobernantes no tienen noción del Chile real. No tienen noción, no tienen, como se diría coloquialmente, no tienen calle. ¿Ya? Probablemente tú lo sueltas en la mitad de la calle y no saben cómo llegar a ningún lugar. O sea, tú tomas a ese político, lo sueltas en una población X, en una comuna X, a la cual pertenece como a su circunscripción electoral o su distrito, el tipo se pierde. No los conoce, no tiene idea de la realidad. No tiene calle, no tiene capacidad de ir a preguntarle a la gente, oye, ¿cómo llego a este lado? ¿Ya? Así que, paréntesis, con contingencia. Si alguno de ustedes es mayor de edad, vaya a votar en abril. No sea flojo. Y vote a conciencia, infórmese, vea qué ofrece cada candidato. No vote por el que vaya a tocar el toc y le lleve una canasta de alimentos o un calendario. Vote por aquel que usted diga, este tipo, y vea la propuesta, este tipo me convence. Si no te convence ninguno, ve a votar de todas formas y anula. O déjalo en blanco. Pero hace el ejercicio. ¿Ya? Porque después no vale reclamar cuando no fuiste a votar. O sea, que estos políticos no sirven para nada, que valen hongo, que no saben nada. Profesor, ¿Vale? como el Lavín que dijo que con 2.000 pesos uno comía todo el día. De hecho, mira, yo creo que, para cerrar la idea, yo creo que ahí el tipo se equivocó y yo creo que lo expresó mal. Yo creo que lo que él intentó decir es que una persona, no una familia. Claro, si yo lo multiplico, si somos una familia de 4, por ejemplo, supongamos 2.500 pesos. 2.500 por 4 son 10 lucas. Tampoco es que todos comamos con 10 lucas, ¿cachai? Pero sí, eso te demostraba la desconexión cuando le decía, como, no sé, una marraqueta, como dicen los santiaguinos, y era como el cuarto del batido que uno compra en la Pobla. O te decía, una torreja de, no sé, de jamón, te decía 50 gramos de pasta. Tú en la casa no haces 50 gramos de pasta, tú haces pasta para la familia.
y probablemente si haces más para que te quede para la casa, para que te quede el día siguiente. O sea, cuando hablamos de desconexión de la élite, es eso. Y eso, chiquillos, no es algo actual, o sea, viene de mucho antes, ¿no? Y además de que se dio cuenta esta élite que empezó a cuestionarse las cosas, que en Chile había una inherente desigualdad social. ¿Les suena la realidad nuevamente? Probablemente sí, ¿ya? Hoy en día quizás no es una desigualdad social de la misma forma que era a comienzos del siglo XX, donde la desigualdad social se veía, no sé, en acceso a luz eléctrica, en alcantarillado, en acceso a ir a un consultorio, por ejemplo. Hemos avanzado en cosas, evidentemente. Si bien todavía queda población en este país que no tiene acceso a servicios básicos, todavía queda. Es muy minoritaria en comparación a hace 100 años, pero todavía existe, ¿ya? Piensen, por ejemplo, en la gente que ha tenido que echar tomas de terreno para poder sobrevivir. Ellos no tienen una circuitería eléctrica que fue hecha por un instalador, como si tú accediste a un subsidio habitacional que tu conexión eléctrica le hizo un instalador certificado, que los cablecitos van escondidos por el techo, ¿ya? Que tienes, por ejemplo, acceso al alcantarillado, donde tus deposiciones del baño se van por la cadena, ¿ya? Donde tienes luz eléctrica, donde tienes probablemente alguna instalación bien hecha para poder conectar una cocina a gas, ¿ya? Eso hoy en día ya como que se da un poquito como por hecho. Todavía falta, evidentemente, de hecho todavía faltan por erradicar cientos de campamentos en este país, y cuando me refiero a erradicar, no es echarlos palitas a la calle, sino que es ofrecerle una solución digna, ¿ya? Porque seamos honestos, por ejemplo, vivir en un campamento muchas veces es la opción que tienes para no vivir en la calle, pero no creo que sea la opción de vida más digna, ¿sí? Tener piso de tierra, por ejemplo. Yo tuve compañeros en la escuela que tenían piso de tierra, porque vivían en el campo, porque no es campo, pues chiquillo. Campo, donde no tenían alcantarillado, y al chiquillo le daba vergüenza invitar a sus amigos a la casa porque no tenía alcantarillado, y cuando le decía, oye, quiero ir al baño, tenía que mostrarte cosas sépticas. ¿Ya? Y te hablo del 2000, 2000 y tanto, pues chiquillo, no te hablo del 1980, si tan viejo no soy. ¿Qué más? Hoy en día los problemas sociales son otros. Por ejemplo, tener acceso a la vivienda propia. Ojo, vivienda propia, no me refiero a la arriendo, a comprar una casa. Las casas en Chile hoy en día tienen un precio pero brutalmente elevado para lo que son. Tú, por ejemplo, buscas un departamento chiquitito, 50 millones de pesos. 50 millones por chiquito. Y el sueldo mínimo en este país son 325 mil pesos, y más de la mitad de Chile aproximadamente gana menos de 400 lucas. Dígame. Bajo la mano. Profesor, pero Sí. eso también es un problema del gobierno porque, por ejemplo, en mi caso, yo postulé el subsidio de la vivienda. ¿Ya? Salí favorecida en el 2019, ¿Ya? pero lo que te dan para comprar una vivienda no alcanza a lo que están las viviendas ahora. Por ejemplo, en el subsidio, el DS49, que es el que es sin deuda, a mí me dieron 22 millones para un departamento. ¿Ya? Sí. Y para una casa te dan 17 millones, que con eso uno no alcanza a comprarlo, ¿me entiendes? Sí, de hecho, Y sí. aparte te piden demasiadas cosas, que el departamento tenga tantos metros cuadrados, que esté bien localizado, y muchas trabas que... Exacto. Sí, de hecho, Claudio, tienes toda la razón, y sirve, y de hecho es muy buena acotación porque nos sirve también para después lo que hablaremos de la cuestión social. Se me desconectó, disculpe. Sí, no, pero sí, entendí la idea de dónde ibas, ¿ya? Y de hecho es súper verídico lo que tú planteas y propones, porque de hecho, yo si yo quiero postular a un subsidio habitacional, yo estoy totalmente perdido. Yo no tengo por dónde sacarlo, porque soy varón, tengo trabajo, no tengo hijos y soy soltero. Catherine, igual quería Ya. comentar. Comente. Me gusta esto. Disculpe. Sí, dígame. A lo que iba yo, que al fin de cuentas, de todo esto que dije, que del 2019 que yo salí favorecida, hoy recién, hace un mes, me salió el departamento que acá en Quillota, y todavía llevo
como 6 meses haciendo el trámite para que puedan ponerlo a mi nombre y todavía no pasa nada. O sea, llevo 2 años esperando que tener mi casa desde que me dieron el subsidio. Esa es la burocracia. Esa es la burocracia. ¿Catherine también quería decir algo? ¿Catherine, estás ahí? Sí, estoy acá. Lo que pasa es que el tema de la vivienda igual se escapa harto de las manos del que queremos comprar. Porque yo también quiero comprar un departamento y lo fui a ver, ahí hay un GAI y costaban 70 millones. Sí, el alto de... Sí, 70 millones. Y Sí. con millones que han traído el subsidio, ¿cómo? ¿No da? Sí, Para un crédito piden miles de papeles, entonces yo creo que por eso que pasa que mucha gente no tiene su casa propia, porque es muy difícil. exacto. Exacto, muy bien, gracias por la acotación. Mutea el micrófono, por favor, Catherine. Bueno, acá. Sí, chiquillos, en el fondo, ¿por qué? Y me gustó mucho que ustedes participaran, porque en el fondo demuestran que lo que yo les propongo sigue siendo vigente, ¿ya? De hecho, lo que hablaba la Catherine, yo también fui a ver ese departamento o pregunté, y de hecho te exigían una renta mínima que es muy inalcanzable, que diría para el 80% de los trabajadores de este país, que era sobre 700, casi 800 mil pesos de renta, ¿ya? Así que, pero a lo que vamos. Hoy en día los problemas sociales son otros, chiquillos, pero siguen existiendo. Tenemos el problema de la vivienda, tenemos el problema muchas veces de la salud pública, ¿ya? Hoy en día, claro, nosotros hablamos, tenemos hospitales públicos. Yo creo que la gran mayoría de ustedes, incluyendo al profesor Víctor y a mí, hemos pasado alguna vez por un hospital público. Y sabemos que tenemos que estar horas esperando para que nos vea un médico, nos vea 5 minutos y nos diga, ya, diclofenac, típico, diclofenaco, paracetamol, Viatil, a la vena, y chao, para la casa. Yo tuve estudiante acá hace un par de años que el tipo él era recién llegado de Venezuela, más encima el pobrecito, llegado, y fue como 4 veces, y todas las veces le decían, no, es una dolor de estómago, Viatil. El tipo tenía peritonitis, y casi se muere. A la 4ª vez lo vieron bien y cacharon que era una peritonitis. O sea, los problemas sociales en Chile siguen existiendo, ¿ya? Por eso, aunque diga centenario, yo le puedo colocar bicentenario, y esa parte del esquema va a seguir siendo igual, chiquillos. Lamentablemente. Y por eso, cerrando ya el paréntesis político contingencia, voten a conciencia. No sea pajarón. Su voto importa y vale mucho. Bien. Ahora, en esta época parlamentaria, vamos a pasar a los compases finales del parlamentarismo. El último presidente es Arturo Alessandri Palma. Alessandri Palma era hijo de inmigrante italiano, había llegado al norte, a Arica, de hecho le llamaban el León de Tarapacá, se convierte en presidente de Chile y vive los mismos problemas del parlamentarismo que aparecen arriba. Donde el Congreso hacía lo que quería, el pobre Alessandri luchaba de ahí para ver si lograba algo, pero aquí hubo una diferencia, aparece un nuevo actor, que son los militares. Los militares, chiquillos, en Chile comenzaron siendo clase media, porque era una oportunidad de surgir y salir de la pobreza. ¿Ya? No estamos hablando del oficial de ejército, sino que lo que coloquialmente ya diríamos el pelado, el conscripto. Aquel que hizo el servicio y se quiso quedar. Que de hecho sigue siendo todavía una opción muy rentable para mucha gente. Jubila a los 45 años, a los 50, una buena jubilación, te quedan años todavía de adulto que no sea tercera edad para disfrutar la vida, o sea, una buena opción. Aparecen militares como Carlos Ibáñez del Campo, que él era un joven oficial en aquella época, y ocurre un episodio muy particular. En el Congreso en Chile se estaba discutiendo todo lo referido a legislación social. Trabajo de 8 horas, descanso dominical, supresión del trabajo infantil, ¿ya? Y los congresistas, como típicos, así como no me interesa, no alargando el debate, no poniendo atención, hasta que llegan unos jóvenes oficiales chilenos y comienzan a golpear sus sables contra el suelo. Vamos a tomar esto para no romper mi teléfono. Así. Pero es un sable, ¿ya? Eso se le llamó el ruido de sables. El ruido de sables fue una medida de presión que realizaron estos oficiales para decirle a la clase política: o legislan o corre sangre. Evidentemente el legislador, una persona con sus 5 sentidos bien cuerdos, dijo: vamos a legislar.
Mágicamente se aprobó toda la legislación social. Claro, y Alessandri logró sacar la legislación social, todo. Presidente. El tema fue que los militares comenzaron cada vez a tomar más fuerza en la vida política de este país, se convirtieron muchos en ministros de Estado, y llegó a tal punto, chiquillos, que le piden a Alessandri amablemente, ¿sabe qué, compadre? Usted está de más en esta ecuación, déjenos gobernar a nosotros, y usted vaya a descansar a Italia. O sea, o sale o hacemos un golpe de Estado. Alessandri se va para evitar un baño de sangre, gobiernan los militares, hay un periodo de inestabilidad entre el año 24 y 25, piden por favor que Alessandri vuelve y se aprueba la Constitución de 1925. Esta tiene un corte presidencialista y busca limitar la acción del Congreso para evitar que siguieran ocurriendo situaciones como las que ocurrieron en la época parlamentaria, donde el Congreso manipulaba al Ejecutivo. ¿Ya? Y además se establece que Chile va a ser un país de carácter laico, es decir, se corta definitivamente la relación entre la Iglesia Católica y el Estado. Ahora Chile va a ser un Estado que no tiene religión y que cualquier religión podrá ser profesada libremente. ¿Ya? Hasta ahí, ¿dudas, preguntas, consultas, alguna acotación, chiquillos? ¿Algo que quieran agregar? ¿Nada? Maravilloso. Wow, perdón. Ahí. ¿Ya? Ahí tenemos, chiquillos, un par de imágenes. Ahí tenemos el ex Congreso Nacional, está ubicado en Santiago. Y también tenemos la imagen de unos parlamentarios saliendo del Congreso a comienzos del siglo XX. Creo que se fijen algo. El Congreso, este es el ex Congreso, que fue el edificio llamado Diego Portales en Santiago, donde por mucho tiempo se daban las cuentas presidenciales, o sea, perdón, los resultados de las votaciones presidenciales, o alguna elección importante. Y quiero que vean la imagen que está a la derecha, donde salen los parlamentarios. Si se dan cuenta, todos están vestidos iguales. Con un terno negro. Ese debe ser la salida de la elección del presidente Sanfuentes, porque está acá en la banda presidencial. Juan Luis Sanfuentes. Probablemente el nombre no le suene ni en pelea de perro, y está bien, porque los presidentes del parlamentarismo fueron muy así como nefastillos que pasaron piola. ¿Ya? Porque eran bien nada. Pero se dan cuenta, con estos gorritos, así como sombreritos bien de señor. Si alguno de ustedes de acá, por aquí, no sé si habrá alguna mujer, para que se den cuenta que hasta hace bastante poco la política también era una situación de hombres, ¿ya? Recuerden que la mujer en Chile en 1938 gana derecho a votar, si no me equivoco, en elección parlamentaria, no, 1932 gana derecho a votar en elecciones comunales, y en 1952 creo, o 49, 50 por ahí, gana para votar en elecciones presidenciales. O sea, todavía faltan un par de décadas para que la mujer pueda tener participación política plena, o sea, derechos políticos plenos, ¿ya? Y después, evidentemente, que fuera una mujer ministro, que hubiese una mujer que fuera congresista, hasta que cerramos el siglo cuando Michelle Bachelet llegó a ser presidenta de la República en 2006, ¿ya? Cuando logramos que una mujer fuera presidenta de la República. La cuestión social, ¿ya? El segundo gran tema que quiero que abordemos, ¿ya? Aquí, chiquillos, probablemente también vamos a hacer mucha analogía con la realidad, porque yo me atrevería a decir que la cuestión social en Chile sigue vigente, ¿ya? Estos problemas de la vida en la ciudad o de la vida dentro de un territorio siguen vigentes, chiquillos. Por ejemplo, a nivel de salud, ya quizás no es el tema de la higiene o el control de epidemias, sino que es el problema de cómo se entrega el servicio de salud, ¿ya? En esta época, hablamos de 1900, 1920, para que se contextualicen un poco, en Chile el alcantarillado no existía, ¿ya? Por lo tanto, tampoco existían las duchas, no estaba muy masificada el tema de tener una ducha en la casa, una regadera para bañarse. Te bañabas, generalmente ibas al pozo que había cerca de tu casa, sacabas por un balde la agüita, te la llevabas, si estaba ahí, tenías frío, la calentabas en el anafre, ¿ya? En una teterita, y después, por presa, tienes la cabecita, después la parte superior, la parte inferior, como dicen las abuelitas, las presas privadas, te las lavabas y te bañabas de esa forma. Pero eso no era todos los días, pues, chiquillos, ¿ya? El aseo diario no era así todos los días. Piensen ustedes que
sobre todo aquellos que convivieron con gente mayor o con gente que era de 1900, 1940. Si conocieron a sus abuelitos, probablemente, o abuelitas, ellos tenían algunas costumbres como que, por ejemplo, cuando se sentían enfermos no se bañaban, por ejemplo. O se bañaban por parte, no se bañaban todos los días, ¿ya? Que niños, por ejemplo, o te decían, pero ¿cómo te vas a bañar tanto? Te vas a enfermar, chiquillo. Nadie se muere por bañarse mucho, señora, le decía uno. ¿Ya? Pero la higiene, el aseo personal, no era algo común, no porque la gente no quisiera bañarse, sino porque no había acceso. Al alcantarillado tampoco. Existía el concepto del agua va, o del agua negra. En el fondo, hacías tus necesidades en una vasenica, en una pelela, y la tiráis por la ventana para afuera. Eso se hacía. Agua va, se para afuera. Y había una especie de, como de acequias que estaban a la orilla de la calle por donde en el fondo tenía que cayera ahí y todo corriera por gravedad hacia abajo y llegar a un lugar donde se acumulaba. O sea, la higiene no era lo más prioritario, por lo tanto tampoco era tan prioritario el lavado de manos, chiquillos. ¿Ya? Y eso traía como consecuencia que en Chile hubiesen constantes epidemias. ¿Ya? El sarampión, ustedes saben, es un tipo de peste, ¿ya? Como la viruela, que te deja mancha en tu piel, ¿ya? Que tiene con fiebre y que, sobre todo en los menores de edad, puede ser letal. ¿Ya? Y por eso, cuando todos somos potrillos y nos vacunaron de chiquitos, nos pusieron la vacuna contra el sarampión. Por eso es tan importante vacunarse, porque reduces al mínimo la letalidad de estas enfermedades. Hoy en día, aunque ustedes no lo crean, en países desarrollados hay niños que mueren por sarampión. Porque los papás no los vacunan, porque creen que las vacunas hacen daño. Eso es mentira, chiquillos, las vacunas no hacen daño. Ese artículo muy famoso que decía que las vacunas generaban autismo es mentira. De hecho, ese artículo fue eliminado de todas las revistas científicas y fue retractado. ¿Ya? El médico que, en el fondo, que fue el principal impulsor de ese trabajo, se le quitó el título de médico. Porque mintió y generó que muchos niños murieran por decir que las vacunas generaban autismo, chicos. El autismo, por si no lo saben, es una condición biológica, o sea, no tiene nada que ver con una vacuna. ¿Ya? Eso probablemente a ustedes se les podrá explicar con mucho más detalle algún especialista, ¿ya? Algún médico, de hecho, hubo otro profesional del área de la salud, pero es una condición biológica. ¿Ya? No se cura, no tiene cura, ¿ya? Por si acaso. La cólera, chiquillos, la cólera es la Escherichia coli, algo así se pronuncia esta tontería, el E. coli que le llamaban. En Chile se radicó en los años 90. El cólera se contrae principalmente por tener contacto con deposiciones. Caca. ¿Cómo pasaba esto? Quizás yo evidentemente no tocaba la caca, pero consumía algún producto que fue regado con agua que venía contaminada. Es por eso, chiquillos, que es súper importante que laven las verduras antes de consumirlas. Sobre todo aquellas que están en contacto con el suelo. Lechuga, repollo, coliflor, brócoli, todas esas tonteras, lavarlas, bien lavadas. ¿Ya? En Chile, en los 90, se tuvo que hacer una campaña, chiquillos, de lavado de verduras y lavado de manos para disminuir los brotes de cólera. ¿Ya? La cólera es una bacteria que te contrae y que es muy dañina, muy peligrosa y que puede ser mortal. ¿Ya? Es por eso que siempre te recomienda lavar la mano antes de comer. O lava bien las verduras. ¿Ya? Bueno, la gripe, ustedes sabrán, la gripe es un virus que existe, ya que no tiene cura. ¿Por qué creen que todos los años vacunan contra la influenza, chiquillos? Porque la influenza, como cualquier virus respiratorio, como incluso el mismo coronavirus, no tiene una cura como tal. Lo que hacen las vacunas es aminorar el efecto que tienen. De hecho, paréntesis, actualidad también. Si ustedes ven prensa, la vacuna contra el coronavirus no va a impedir que tú te contagies con coronavirus.
lo que hace es reducir la posibilidad de tener una reacción grave frente a la enfermedad. Es decir, que termines hospitalizado, que termines con ventilación mecánica o que termines falleciendo. Eso es lo que hace, porque al ser una gripe, un síndrome agudo respiratorio, no tiene cura porque es muy volátil y muta con mucha facilidad. ¿Ya? Y por eso la única forma de impedir de yo contraerlo es esta tontería que tengo puesta en la cara, que a pesar de que hayamos 2 personas en la sala, el prefecto también está con mascarilla, ¿ya? De hecho, cada vez que entramos y salimos de una sala es lavarse las manos, ya sea con alcohol gel o con agua y con jabón, porque en el fondo eso ayuda a destruir esta cubierta, esta membrana que tiene el virus y que evita que se contraiga, y que en el fondo que sea infeccioso, ¿ya? Así que chiquillos, por favor, si no se han vacunado, los invito amablemente a que se vacunen. Ahora, si tienen algún problema médico que no se puede vacunar, se entiende, ¿ya? Pero si no tienen ninguna contraindicación, ojalá chiquillos también se puedan vacunar. Katy me puso algo en el chat. Gaby, Me puso que su abuelita ¿Mm? decía que cuando tenían bebés ¿Sí? no se podían bañar en 40 días porque hacía mal y las madres se les cortaba la leche. Sí, de hecho, yo he escuchado otra de abuelitos que era que cuando las mujeres tenían su periodo menstrual tampoco se tenían que bañar porque se les cortaba el periodo. ¿Se dan cuenta en el fondo? Eso tiene que ver con la mentalidad, chiquillos. Hoy en día nuestras generaciones entienden que eso no es así, o sea, que es hasta recomendable el bañarse, ¿ya? Por un tema de higiene, de aseo personal, de cuidado. Para que se den cuenta, cuando ocurre todos estos temas, sobre todo en 1900, 1930 más o menos, en Chile lo que ocurre es que comienzan a haber programas de instalación de alcantarillado, la salud pública comienza a tomar una gran importancia aquí en concientizar a la población, y eso se lleva hasta el día de hoy. Es por eso, para que se hagan una idea de los efectos que tiene esta cuestión social o que tuvo a nivel de política pública, que, por ejemplo, los niños recién nacidos tienen el control del niño sano. Donde tú llevas a tu hijito, tu niñito, tu niñita, lo llevas, lo miden, lo pesan, le dan la mítica leche purita, las vacunas. De hecho, a ti te vacunan contra la tuberculosis, el sarampión, la viruela, el polio, y no me acuerdo qué otra cosa más, pero te colocan hartas vacunas cuando eres chiquito. ¿Ya? Bueno, y ahora le sumamos la del COVID. Surgen los consultorios chiquillos que son servicios de atención primaria. Para los adultos mayores también surgen todos los programas de adulto mayor, donde los que tengan abuelitos probablemente que van al consultorio, les regalan esas bolsas de sopa gigantes, ¿cachai? Que nadie se toma porque son asquerosamente malas, pero las regalan como alimentación, ¿ya? O sea, hubo un cambio súper importante. De hecho, aparece o se pone en relevancia la idea de tener agua potable en las casas, ¿ya? Y de ahí que la casa ahora tengamos llavecitas con agua para sacar agua para beber, para ducharnos, que tengamos un inodoro con un estanque que tiramos en la cadena, entre otros, ¿ya? Estos problemas de los que hablamos eran del componente meramente salud. Ahora vamos a pasar al componente de vivienda. También súper actual, chiquillo, porque todavía en Chile, en pleno 2021, seguimos viendo problemas de hacinamiento, por ejemplo. Profe, ¿qué es el hacinamiento? Imagínense vivir 15 personas el tamaño de la sala de clase que nosotros tenemos, para aquellos que alcanzaron a venir, ¿ya? O por ejemplo, cuando es una pieza, una familia, ¿ya? En esta época, chiquillos, existían los CITE, los conventillos y los cuartos redondos. Si quieren conocer un CITE en Quillota que existen en Calle Condel, la avenida Condel, pasando, debe ser Maipú, subiendo al lado de Concepción, entre Concepción y Maipú, hay una botillería. Al ladito hay un pasaje chiquitito cerrado con reja que hay como un pasadito largo con puras casitas chiquitas. Eso es un CITE. Eso es un CITE. Es un cuarto pequeñito, como unipersonal, por ejemplo, pero tiene una particularidad. Era lo mejorcito que tú podías optar en la época, porque tenía un baño privado y una cocina. ¿Ya? No tenía baño común, como si lo tenía un conventillo. Era un conventillo, imagínate lo mismo, pero con un patio grande donde todos, por ejemplo, lavaban la ropa ahí, donde había un baño para, no sé, para 10 familias, me refiero a un baño, un inodoro y una ducha, ¿ya? Donde se cocinaba
al aire libre o dentro de la casa, donde no había ventanas, chiquillos, donde no había ventilación o circulación de aire. ¿Ya? Cuando ustedes están enfermitos y tienen alguna enfermedad viral, siempre le dicen, mantenga la pieza ventilada. Porque si no el bicho queda encapsulado en la pieza. Imagínate lo que era vivir ahí. Con el aire encapsulado, cerrado. En algunos casos podía ser un cuarto grande que estaba dividido con sábanas, chiquillos, con cortinas. Y la cortina hacía la delimitación de una familia con otra. O sea, cero intimidad, cero privacidad. ¿Ya? Imagínate, había una pelea patrimonial, ¿cachai? O sea, todo el conventillo central era pelea patrimonial porque estaban separados con cortinas. ¿Ya? Imagínate que era, no sé, en esos lugares estar en invierno. ¿Ya? Porque tampoco eran condiciones con un techo bien armadito, no. Pésimas condiciones de vida. De hecho, eso ayudaba mucho a que se generaran focos de infecciones. ¿Ya? Piensen ustedes que el día de hoy... Profe, A ver, disculpe que lo moleste. Oiga, la Ana Frank, ¿entonces vivió en un conventillo? ¿Algo No. así era? ¿No? el caso de Ana Frank, el relato, ellos vivían con unos pasadizos secretos que había en una casa, era como un lugar bien escondido, ya dentro de una vivienda mayor. Digamos que Claro. había un cuarto secreto, pero no, ahí se entiende Pero que no es algo parecido a un conventillo. no, un conventillo, mira, voy a adelantar una imagen, voy a volver chiquilla al tiro, pero para que vean más o menos la idea. Eso era un conventillo. Si se dan cuenta, cero privacidad, algunos lugares sin puertas, unas puertas que no cerraban, otros con unos papeles trapos arriba, ropa colgada ahí, todo era común. Ah, ya, me quedó claro, no sabía lo que era, profe, gracias. Y tranquilo. Para eso están acá, chiquillos, no te preocupes. Mi obligación es que tú entiendas lo que es, ¿ya? Pero, para que se hagan una idea. Y el cuarto redondo era un cuarto sin ventanas, sin ventilación, o sea, un cuarto cerrado, con una entrada y una salida, nada más, ¿ya? De esos tres, el más habitable y el más digno, o sea, el menos malo, por así decirlo, era el CITES. Eso todavía existen muchos CITES, ¿ya? Quizás no con la misma estructura que el que está por la avenida Condel, pero sí siguen existiendo, ¿ya? Y quizás lo más nefasto era vivir en un cuarto redondo, un conventillo, porque ahí era cero condición de higiene, cero privacidad, no tenía nada privado, todo era público. O sea, si era escrupuloso, imagínate lo que era, no sé, pues, tenías que saber que el baño que tú ocupabas lo ocupaban 10 familias más. No es muy agradable, porque como que no sé qué pasó acá, ¿cachai? Así que no. De hecho, por eso uno por lo general, inclusive, quizá hay situaciones de este estilo que se dan cuando tú eres estudiante. Si estudiaste fuera de la región, probablemente a muchos de acá le habrá tocado, no sé, de compartir baño, de compartir cocina con más gente que vivía ahí, ¿ya? Esa lógica todavía existe. Hoy en día hay mucha más higiene, pues, chiquillos. Existe Pato Purific, Clorox y cuestiones que te sirven para limpiar. Por lo cual es más higiénico. Por último, sería escrupuloso de llevar el cloro, limpiáis tú primero y después te bañáis. En esta época no. En esta época no era así. Pues. Por eso también era tan fácil contagiarse de enfermedades y morir joven. Recuerden, chiquillos, que en esta época la mortalidad infantil también era muy alta. O sea, los bebitos de meses fallecían por estas infecciones, por estas enfermedades. Porque no existía una política de salud pública que se preocupara de los niños. Y con esta cuestión social, con este problema social que enfrenta Chile, comienza a cambiar y se comienzan a generar políticas públicas que ayudan a mejorar esto. ¿Ya? Bueno, ¿esto qué desencadenó, chiquillos? Estos problemas de salud y vivienda. Políticas públicas en salud, en servicios higiénicos y en vivienda. ¿Ya? O sea, se empezó a poner más ojo en la calidad de la vivienda. Lentamente comenzamos un proceso de ir quizás permitiendo que más gente pudiese acceder a una vivienda y dejar de vivir en la casa de mis papás con mis 3 hermanos más y con sus familias, ¿ya? Y que éramos como 20 en la casa, ya no. Se pudo dar mayor facilidad para poder buscar viviendas propias. Los servicios higiénicos pueden existir, el alcantarillado, ¿ya? El agua potable, porque supongo que ustedes saben por qué nosotros tendemos no a tomar agua de pozo, porque el agua de pozo, al no estar tratada químicamente, puede tener algunos agentes patógenos, algunas enfermedades dentro. Es por eso que tampoco tomamos agua estancada, pues, chiquillos. Por si acaso, si alguna vez van a acampar, nunca tomen agua estancada, porque les puede hacer mal para la guatita. Salvo que la hierva para matar los bichitos.
Por eso nosotros consumimos agua potable. ¿Ya? Y en salud, bueno, los servicios de salud comienzan a tomar fuerza. En el chat hay un debate sobre el coronavirus. Ya, ¿qué dicen? Ya, chiquillos, paréntesis, ¿a qué dicen? Hay uno que no cree, Benjamín, ¿Eh? y Claudia Cruz tampoco cree. Ya, chiquillos. Yo les voy a... Bueno, paréntesis. Chiquititos, tienen un poquito de grabación. Ya, lo voy a- Sus puntos de vista muy agradecidos y continuaríamos la próxima semana con esto, chiquillos. Les recuerdo preguntas esenciales, ojalá me las puedan mandar, cualquier duda me escriben al WhatsApp. Un abrazo, cuídense, que tengan un muy buena jornada y mañana... Chao, profesor. Chao, cuídense, que estén bien, bye bye.